Bien, amados, de manera breve, busquen sus Biblias, el libro de los Salmos, el Salmo 73. Salmo 73, el versículo 1 al 3, vamos a leer. Si lo tiene, diga amén. Muy bien, vamos a leer esta bendita palabra del Señor, confiando en Dios que va a hablarnos a nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios, y leo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí nomás, quédese en ese pasaje. Hoy queremos compartir un mensaje muy bonito que ha tocado nuestro corazón y estoy seguro que también va a ministrar el suyo. El título del mensaje es: todo camino te lleva a un destino. Repito el título del mensaje para aquellos que toman nota: todo camino te lleva a un destino. Eso es verdad. Tenemos aquí a un salmista, tenemos a Asaf. Y notemos que al leer estos tres primeros versículos, el primer versículo dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esto es como si dijera: les voy a contar una historia, les voy a dar testimonio, lo que me ha pasado, pero quiero dejar bien claro la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bondadoso? Él es bondadoso. Empieza su testimonio con una afirmación bien clara con respecto a la bondad de Dios. Dios nunca varía, Dios nunca cambia, no tiene limitaciones, Él es todopoderoso. Tampoco tiene hijos engreídos o hijos escogidos que hace acepción dentro de su pueblo, no, sino que Él ama a todos por igual. Es clemente y misericordioso, dice la palabra de Dios. En esta noche vamos a aprender algunas verdades que demuestran que el salmista dio una declaración verdadera al decir que Dios es bueno. Primero, vamos a aprender un poquito quién fue Asaf. Asaf, el autor de este salmo, era descendiente de Gerson, vale decir del hijo de Leví, o sea, era un levita, era uno de la familia sacerdotal. Él dirigió las alabanzas cuando el arca del pacto fue trasladada a Jerusalén, cuando ascendió al trono el rey David. O sea, era un salmista, era un ministro de alabanza, era un cantor, un adorador. Fue designado luego por David como director del coro, como director de música. Ese fue Asaf. Los hijos de Asaf, más adelante, se mantuvieron como la familia principal de los músicos hasta la restauración del culto después del cautiverio. O sea, todo esto nos habla de que Asaf era un salmista profético. En sus salmos profetizaba, ministraba el corazón de Dios y el corazón de la gente. Fue un profeta, fue un salmista, fue un autor de la Biblia. O sea que estamos hablando de una persona privilegiada, bendecida por el Señor, de alguien que está involucrado completamente en la obra de Dios, en la administración del Señor. Amén, hermanos. Entonces, brevemente, ese fue Asaf. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Después de esta aclaración,
vamos a ver como segundo punto cuál es el testimonio de Asaf. Vamos a ir viendo algunos versículos de este pasaje. Comienza con una afirmación diciendo que Dios es bueno en el versículo 1, pero en el versículo 2, que se lo voy a leer, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi resbalé, por poco resbalaron mis pasos. Está dando testimonio. Entonces, este siervo de Dios fue tentado, tuvo un tiempo de lucha, tuvo un tiempo de controversia, de duda, tuvo un tiempo de desafío en su propia vida, y está registrado en este salmo. Tuvo envidia de los malvados. Mire, amo la Biblia porque nos presenta al ser humano tal cual, tal como es. Muchas veces vemos los ministros, los líderes que predican, pero a veces no nos abren su corazón para mostrarnos sus luchas, sus problemas. Y a veces creemos que son una clase diferente a los demás. No, somos igualitos. La única diferencia es que hemos aprendido a confiar en Dios. Escuchen, dice el versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué encontramos aquí? Ya sabe quién es Asaf, un siervo de Dios, siendo completamente sincero al dar su testimonio y al decir: tuve envidia de los arrogantes, al ver su aparente prosperidad. A veces la envidia puede tocar nuestra vida y sin darnos cuenta podemos caer como Asaf. Encontramos que este salmista pensó que era en vano sacrificarse, pensó que era en vano buscar a Dios, pensó que estaba perdiendo su tiempo, y lo dice la palabra de Dios. Si nosotros vemos el versículo 13, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿No será que esto se relaciona con algunas personas en esta noche? Que nos hemos preguntado y hemos dicho: ¿será que vale la pena servir a Dios? ¿Será que vale la pena sacrificarnos, limpiar nuestro corazón y honrar a Dios? Si usted es esa persona y ha venido esos pensamientos a su mente, no es el único. Le pasó a Asaf, un siervo de Dios. Y gracias a su testimonio, que está registrado en la palabra de Dios. Mire, Asaf fue zarandeado, así como también dice que Jesús dijo que Pedro fue pedido para ser zarandeado. También Asaf fue zarandeado, fue atacado en su mente. Mire, el versículo 14, escuche lo que dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No sabemos exactamente a qué se refiere. ¿Será que tenía una enfermedad? ¿Será que problemas económicos? ¿Será que por ahí estaba desafiado de muerte? No sé. Pero alguna luz nos da la palabra de Dios. Pero lo cierto es que este hombre estaba pasando problemas serios y era un siervo del Señor, un hombre de Dios, un director del grupo de alabanza, un escritor bíblico, un hombre de fe. Hermano mío, el ataque fue a su mente. Versículo 15: si dijera yo, hablaré con ellos o como ellos, he aquí,
a la generación de tus hijos engañaría. Si dijera yo, uno dice lo que piensa. Dice, pero si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. No quiero ser de mal testimonio. No quiero hablar como ellos. Estoy pensando, el ataque era a su mente, estoy pensando cosas difíciles, estoy a punto de resbalar. Porque hizo un contraste, hizo una comparación con los impíos. Y a veces puede ser que el enemigo le haya llevado a compararse o a hacer un contraste de su vida con la vida de un impío. Nos puede pasar, si le pasó a Asaf. Entonces, cuando empezó él a tener esa lucha en su mente, no encontró una explicación razonable para solucionar su controversia interna. Versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En otra versión dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. No entendió, empezó a sacar sus conclusiones, a armar sus pensamientos, a estructurar sus ideas, y fue un duro trabajo para él, pero no logró comprender. No entiendo, yo oro, yo busco a Dios, yo ministro las alabanzas en el coro, yo me consagro, limpio mi corazón. Y el otro no lo hace así, no buscan a Dios, pero están llenos de riquezas y tienen los antojos de su corazón, lo dice el mismo Salmo, y están gordos, sus ojos ya les saltan de gordura, y no se preocupan por los afanes de esta vida, todo lo que desean lo tienen, no se afanan por su muerte, blasfeman en contra de Dios, y Dios no hace nada, o parece que no hiciera nada. Entonces está en una controversia, está en un problema, está pensando, está a punto, como él mismo lo dice, de resbalar y de volver atrás y dejar el ministerio, de dejar el grupo de alabanza, de dejar de componer salmos, de dejar de adorar a Dios. Está en una lucha, como muchos de nosotros podemos estar, o hemos estado, o vamos a estar en algún momento. Pero Dios, a través de este testimonio de este salmista, nos va a enseñar. La respuesta la encontró no en sus pensamientos, no en un libro, no en los psicólogos, no lo encontró en los amigos. La respuesta la encontró en la presencia de Dios. En la presencia del Señor encontró la respuesta a su controversia, a su lucha y a su problema. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando a la presencia de Dios, ahí comprendí el fin de ellos. Cuando entró a la presencia de Dios al santuario, entonces recibió una revelación de parte de Dios. El Espíritu Santo inspiró su corazón y entendió, se abrió el velo de sus ojos espirituales y empezó a comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Amén, hermano mío, ¿está escuchando? Seguimos. Entonces, luego de que él entendió esta palabra, entrando a la presencia de Dios, porque muchas veces, cuando estamos pasando controversias, no entramos a la presencia de Dios. Estamos pasando lucha y dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra de Dios, y eso no debemos hacer. Es cuando más tenemos que buscar a Dios.
Porque si no, vamos a estar haciendo un duro trabajo, como lo hizo el salmista, tratando de entenderlo con su mente natural, y fue duro trabajo para él. Pero gracias a Dios que un día se dispuso a ir al santuario y buscar la presencia de Dios, y ahí le habrá dicho, con la sinceridad que él tiene, le habrá dicho: Señor, yo no entiendo, y habrá sido sincero al Señor lo que él no entendía, y Dios le dio la respuesta. Hermanos míos, empezó su restauración después de esa revelación. Lo que muchos escuchan, lo que estamos necesitando de parte de Dios para solucionar nuestros problemas, nuestras dudas, a veces no son cosas. Es una palabra de parte de Dios que va a solucionar nuestra vida. Es un consejo divino que va a cambiar la situación. Es un pan del cielo que va a saciar nuestra alma. Es un alimento vivo que necesita nuestro ser. Escucha, hermano, versículo 21 dice, vamos a saltar al 21. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Imagínate, hermano, tenía problemas en su alma. Está diciendo: me llené de amargura. Y estamos hablando de un siervo de Dios, de uno que ministra la alabanza, que dirige el coro, que escribe salmos, que es un hombre de Dios. Le llegó la amargura a su alma, y en su corazón sentía punzadas. Difícil, ¿verdad? Pero él es sincero al contar todo esto, porque él está dando su testimonio en este salmo. Entonces, este hombre de Dios, en la presencia de Dios, se dio cuenta que estaba lleno de amargura. Porque a veces no nos damos cuenta y quizás echemos la culpa a los demás o echemos la culpa a Dios. Pero cuando este hombre entró a la presencia de Dios, ahí en la presencia de Dios, Dios nos revela qué hay en nuestro corazón. Pero que muchas veces vamos a la presencia de Dios y vamos a decirle tantos problemas que tenemos o a pedirle tantas cosas, y no le decimos: Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame mis defectos, muéstrame qué hay en mi corazón. Hay cosas que no me doy cuenta, Señor, escudriñame, escudriña mi corazón, quiero cambiar. Muchas veces no vamos a orar con la intención de cambiar, sino vamos a orar con la intención de que otros cambien, o hasta con la intención de que Dios cambie. Cuando Dios no puede cambiar, lo que Él hace, y lo hace bien, porque es sabio y santo y poderoso. Amén. La gloria sea al Señor, la alabanza sea al Señor, hermanos míos. Entonces, en la presencia de Dios, ¿sabes qué Él se dio cuenta? De su torpeza. Porque a veces nos creemos sabios y empezamos a hacer nuestra propia voluntad y nuestras propias conclusiones. Pero vamos a leer el versículo, leamos el versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Eso lo entendió en la presencia de Dios. Eso lo entendió después de entrar al santuario del Señor. Antes, él empezó a razonar. Porque a veces le podemos decir al Señor: Señor, yo soy la niña de tus ojos, y es verdad. Señor, yo soy Apimai, y es verdad. Señor, me has hecho, y formidables son tus obras. Yo soy tu hijo, yo soy, Señor, me has puesto para ser sacerdote, nación santa, y lo sabemos de memoria. Pero no vamos al Señor y decimos: Señor, verdaderamente tengo una carne que es débil, tengo un cuerpo, una alma que necesitan de ti. Señor, muéstrame quién soy realmente y ayúdame a cambiar. Y entonces Dios le da la revelación y no le dice: eres la niña de mis ojos, ni le dice: ¿sabes qué? Tú eres mi siervo amado. No, le hace entender que era torpe como una bestia. Y a veces nos hemos
actuado así con Dios, torpemente, sin revelación, sin unción, sin tener en cuenta quién es Dios. Hermanos míos, entonces su restauración empieza mostrándole que había en su corazón, que había en su alma, y cómo estaba actuando con torpeza. Entonces el salmista entendió que en el momento de la prueba el Señor nos toma y no nos suelta. Versículo 23 dice: con todo, o sea, con todo mi problema, mi amargura, con toda mi torpeza, con toda mi actitud torpe, con todo eso, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Señor, con toda mi torpeza, con todas mis cosas humanas, con todas mis debilidades, Señor, yo estuve contigo, pero no por mi fuerza, no porque yo quería estar contigo, porque ya estaba a punto de desmayar, de resbalar, no, Señor, sino porque tú me tomaste de mi mano derecha. Entonces ahí actúa la gracia de Dios, ahí actúa el amor de Dios, ahí actúa el Espíritu Santo, el Consolador, ahí nos sostiene. Por eso estamos aquí, por eso todavía no hemos resbalado, por eso todavía estamos vivos, por eso le seguimos creyendo a Dios, es por su gracia, porque si Él no nos sostiene, no estuviéramos aquí, amados hermanos. La gloria sea para Él. Él nos sostiene. Entonces la canción, tu gracia o tu espíritu, tu gracia me sostiene, tu espíritu me sostiene, hay una canción. Eso es cierto. Tu espíritu me alienta, ¿no? Eso es verdad. Entonces, hermanos míos, miren, con todo eso dice el salmista: yo estuve contigo porque me tomaste de la mano derecha. Hermano mío, está pasando problemas, ha habido problemas en tu mente, amargura, por ahí resentimiento, cosas así. Con todo eso Dios te ama y te va a mostrar lo que hay en tu corazón, y cuando reconoces, te arrepientes, perdona, eres libre, y entonces vas a entender que el Señor te sostuvo aún con esa carga que tenías. No te deja, no te abandona, no te desecha. Entonces, lo tercero, ¿qué aprendemos del testimonio de Asaf? ¿Qué aprendemos del testimonio de Asaf? Hay algunas lecciones prácticas para nuestra vida. Versículo 24: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Qué aprendemos? Primero, que el Señor nos guía en nuestro caminar. Todo camino nos lleva a un destino. A los primeros cristianos, antes de que se les llame cristianos, se los llamaba los de la fe. Y después se los llamaba los del camino. Cuando nació la iglesia, antes de que nos llamen cristianos, nos llamaron los del camino, porque el cristianismo es un camino, y es un camino angosto. Amén, hermano. Y el que camina por ese camino angosto, su destino es el cielo. Pero hay un camino ancho que muchos van por él, pero ese camino ancho te lleva al resbaladero, a un hoyo profundo. Conviene caminar por ese camino estrecho. Es el mejor. Hermanos, es de vital importancia buscar la guianza del Espíritu Santo para nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Busquemos esa guianza del Señor. Dice el salmista, ya lo acabo de leer en el versículo 24: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Impresionante. Hermano, no sigas tu propio camino. Da tristeza, muchos eligen su propio camino. Y se cumple lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces,
mejor pidámosle al Señor que nos guíe en su camino, y Él nos va a guiar, hermanos. Otra cosa que aprendemos es cuál es el destino de los hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Cuando caminamos por ese camino angosto, por el caminar cristiano, por el vivir con Cristo, nuestro destino es la gloria, el cielo, la presencia de Dios. Lo estamos leyendo en la Biblia. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿vale la pena vivir para Dios? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena santificarnos, limpiar nuestro corazón? Sí vale la pena, hermanos, porque Él nos guiará, nos tomará de la mano y después nos recibirá en gloria. Amén. Entonces, el camino cristiano nos lleva a la gloria. ¿Cuál es el destino de los hijos de Dios? Eso aprendemos en este salmo, en el testimonio de Asaf. Lo otro que aprendemos es cuál es el destino de los que viven sin Dios, porque hay gente que vive sin Dios, y eso era lo que no entendía Asaf, pero luego que entró a la presencia de Dios comprendió. Y hoy vamos a aprender cuál es el destino de los que viven sin Dios. Regresemos al versículo 18. Versículo 18 dice así: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Ese es el destino de los que viven sin Dios. Triste. Es un destino incierto, un deslizadero por donde muchos van a un abismo profundo y eterno llamado infierno. Y a veces no hablamos ya del infierno, pero es bíblico. Jesús habló mucho del infierno. Y no es para intimidar a la iglesia, sino para que se alegre y se goce, porque vale la pena santificarnos. Amén. Porque ese camino nos lleva a la gloria. Pero el camino de los que viven sin Dios los lleva a un resbaladero, a un destino incierto, a un destino de destrucción. Versículo 19. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Perecieron. La palabra perecer es morir. Entonces, el destino de los que viven sin Dios es la muerte. El destino de los que viven con el Señor es la vida, y la vida eterna. La muerte no puede contra los hijos de Dios, porque el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, traemos este mensaje a fin de año, y tiene casi las 3 semanas, casi el mismo tenor. ¿Por qué? Porque aún vemos ausencia de los hermanos los fines de año, porque ya cansados de todo el año y esforzándose quizás, pero luego por ahí vienen las controversias, por ahí vienen las dudas. Pero hoy esta palabra es para afirmar tu corazón. Amén. Entonces, el destino de los que viven sin Dios es el desprecio de su falsa apariencia. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es pura apariencia, hermanos. Porque cuando el Señor, cuando dice despertar, es cuando Él va a hacer su juicio. Cuando el Señor va a realizar su juicio, entonces Dios va a menospreciar su apariencia. Para Dios no vale nada, no sirve de nada. Y ahí se cumple lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin Dios, todo lo que hagamos o tengamos es nada. Aleluya. Y entonces Dios va a
menospreciar las apariencias. Por eso la iglesia no debe vivir de apariencias, sino de vida cristiana, de un carácter moldeado a la imagen de Dios. Amén. Seguimos. Entonces, el destino de los que viven sin Dios es incierto, es destrucción, es desprecio de su falsa apariencia. Ahora, ¿cuál es el destino de los que se alejan de Dios? Esa es otra cosa que aprendemos del testimonio de Asaf. ¿Cuál es el destino de los que viven con el Señor? ¿Cuál es el destino de los que viven sin Dios completamente? ¿Y cuál es el destino de los que se alejan de Dios? Si la Biblia dice que se alejan de Dios, es porque un día estuvieron cerca. No se puede alejar de Dios si no estuvimos un día cerca. Amén, hermanos míos. Entonces, este salmo también nos enseña, nos revela cuál es el destino de los que se alejan de Dios. Versículo 27. Dice así: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, ¿cuál es el destino de los que se alejan de Dios? La Biblia dice: ciertamente morirán. Escucha, esa palabra ciertamente, la primera vez que se dijo fue en el huerto, en el Edén. Dios le dio ciertos parámetros a Adán y a Eva y le dijo: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no podrás comer de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la palabra ciertamente morirás. El hombre desobedeció y por eso existe la muerte. Cuando Dios dice ciertamente, es ciertamente, hermano. Ciertamente así va a ser. Amén. Y ahora por eso morimos, si no, no muriéramos. Por eso este cuerpo es temporal y pasajero, porque el hombre le falló a Dios. Entonces, si eso se cumplió, también lo que dice aquí, que ciertamente morirá, ya no está hablando de la muerte natural, está hablando de la muerte eterna, separación eterna de Dios, nunca más ya esperanza, sino que condenado a vivir por la eternidad separado de Dios en un lugar muy tenebroso llamado infierno. Ese es el destino de los que viven sin Dios y ese es el destino de los que se apartan de Dios. Qué terrible. Por eso, hermanos, vale la pena seguir con el Señor. Vale la pena consagrarnos a Él. Vale la pena servirle a Él. Y hay oportunidad. Si alguien se apartó, las puertas están abiertas para que el Señor lo reciba. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Pero dependerá de nuestra actitud. Entonces, Dios destruirá a todos los que de ti se apartan, dice nuestra Biblia. Hay otra versión que dice: destruirás al que no te sea fiel. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Destruirás a todo aquel que no te es fiel. ¿Y qué vemos en este tiempo? Muchos hermanitos infieles. Infieles a Dios, infieles a la iglesia, infieles al ministerio que Dios le ha dado, infieles a sus líderes. Hay mucha infidelidad. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere fidelidad. Quiere que recompensemos la fidelidad del Padre, porque Él es fiel. Y quiere que nosotros le seamos fieles. Cuando alguien se aparta de Dios, eso es infidelidad. Y Dios dice que nos va a destruir. Hermanos, entonces todo camino te lleva a un destino. ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo estás caminando?
¿Hacia dónde vas? Camina con Cristo. Pongámonos en pie, hermanos. Póngase de pie, pero en una actitud de oración, una actitud de reflexión de esta palabra. Todo camino te lleva a un destino. Un pastor le dijo a su discípulo, escucha bien lo que voy a decir. Un pastor le dijo a su discípulo, acompaña a Cristo a hacer la obra. Y el discípulo le corrigió y le dijo, pastor, usted está hablando mal. Usted debería decir que Dios me acompañe a mí para yo hacer su obra. Dice, no me equivoqué. Es exactamente lo que yo te quiero enseñar. Siéntate. Te voy a enseñar. Si tú caminas en santidad, Dios está contigo. Pero si no, entonces Dios no está contigo. La cosa no es que Dios te acompañe a ti, sino que tú acompañes a Dios. Bruce, corre un ratito, vamos a hacer una demostración de esto. Corriendo, valiente, guerrero. Vamos a hacer un ejemplo. Él es Dios, yo soy un discípulo. Amén. ¿Quién tiene que seguir a quién? El discípulo sigue al maestro. Eso estamos tratando de invertir nosotros con nuestras actitudes. Entonces, él camina y yo debo seguir sus pisadas, seguir su camino. Y ese camino de seguir a Cristo me lleva a su gloria. Pero ¿saben lo que queremos hacer nosotros? Caminar de cualquier manera, ir a cualquier lugar, hacer cualquier cosa y que Dios nos siga a nosotros. No es así. ¿Quieres caminar con cualquier compañía y quieres que Dios te siga a ti? ¿Quieres andar hablando cualquier palabra y quieres que Dios te siga a ti? No es que Dios te va a seguir a ti, hermano. Él no es cola. Él es nuestro maestro. Nosotros debemos seguirle a Él. Así que cuando a veces le decimos, escúchame bien, cuando a veces le decimos a los hermanitos, hermanito, Dios está contigo, a veces los pastores le estamos mintiendo. Porque Dios va a estar con este hermano en cuanto ese hermano viva una vida que quiere agradar a Dios, aunque tenga problemas como el salmista Asaf, aunque tenga controversias, pruebas y luchas, pero que esté ahí tratando, esforzándose de seguir a Jesucristo. Y ahí el Señor se glorifica. Entonces tenemos que seguir al maestro. Amén, hermanos. Donde Él va, el discípulo va. Y Jesús está buscando las almas. Jesús está visitando a los enfermos. Jesús está yendo a los cultos. Jesús no está yendo a la discoteca. Jesús no está yendo a cualquier lugar. Jesús no se va al parque cuando tiene que ir al culto. Hermano mío, entonces no puede ser que nosotros querramos que Él nos siga, que Dios nos siga, y hacer nuestra propia voluntad y que Jesús sea la cola. No es así. Siéntate, Luz. Hermanos míos, todo camino nos lleva a un destino. Amén. Todo camino nos lleva a un destino. Caminemos de tal manera que acompañemos a Cristo a donde Él va. Y vas a ver que vas a estar haciendo la obra, vas a estar en un hospital, vas a estar visitando a un enfermo, vas a estar evangelizando, vas a estar en la iglesia, vas a estar en el santuario de Dios, vas a estar donde Dios quiere que tú estés. Amén. Termina este salmo de una manera impresionante, con una decisión. Versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Lo leo en otra versión. Pero yo me acercaré a Dios
O sea, el salmista termina su testimonio con una decisión. Y espero que hoy salgas de este lugar tomando una decisión. Escúchame, y dice: pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Termina el salmo con una firme decisión de acercarse a Dios, de refugiarse en Él y de dar testimonio de todas las obras que Él hace. ¿Cuántos quieren hacer esa afirmación esta noche? Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y vamos a decirle al Señor que Él mande su lluvia. Vamos a decirle al Señor que Él mande su fuego. La lluvia es un símbolo de paz para tu corazón abatido. Y el fuego es un símbolo de pasión a tu corazón apagado. Entremos al santuario de Dios. ¿Tienes dudas, controversias, problemas, cosas que no entiendes? Entra al santuario de Dios. Entra al santuario de Dios. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a adorarle a Dios. Entremos al santuario de Dios. Entremos al santuario de Dios. Entra al santuario de Dios. Tú que nos visitas, tú que quizás nunca viviste con Dios, hoy Dios te llama a entrar a su presencia, a caminar por su camino. Si tú un día estuviste con Dios, te apartaste, vuelve al camino. Vuelve al camino. Reflexiona a dónde estás yendo. Reflexiona en tu caminar.